Nunca creí en fantasmas. Durante años trabajé como enfermero en distintos hospitales. Vi morir personas, vi accidentes horribles y escuché cientos de historias paranormales contadas por pacientes, médicos y personal de limpieza. Siempre encontré una explicación lógica para todo, hasta que trabajé en el Hospital San Gabriel. Era un edificio enorme construido en los años 50, ubicado en las afueras de la ciudad. Había pasado por varias remodelaciones, pero algunas partes seguían exactamente igual que décadas atrás. Cuando entré a trabajar en el turno nocturno, uno de los enfermeros más antiguos me dio un consejo extraño. Si alguna vez te llaman de la planta subterránea, no bajes solo. Me reí. ¿Qué planta subterránea? El hombre me observó durante unos segundos. Ya la conocerás. Pensé que era una broma para asustar a los nuevos. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Pacientes, medicamentos, emergencias, papeleo, nada fuera de lo común. Sin embargo, comencé a notar algo raro. A veces, durante la madrugada, los teléfonos internos sonaban en la estación de enfermería. Cuando contestábamos, nadie respondía. Solo se escuchaba una especie de interferencia. Una noche revisé el registro de llamadas. Todas provenían del mismo lugar, sótano B. Lo extraño era que según los planos del hospital, no existía ningún sótano B. Solo había un sótano. Pensé que debía ser un error del sistema, hasta que empecé a escuchar rumores. Una auxiliar de limpieza me contó que había una zona cerrada bajo el hospital. Según ella, décadas atrás había funcionado como área de aislamiento para los pacientes con enfermedades contagiosas. Después ocurrió un incendio, murieron varias personas y aquella sección fue clausurada. Nadie volvió a utilizarla. La historia sonaba exagerada, pero algo me inquietó. Todos los trabajadores más antiguos parecían evitar el tema, como si realmente hubiera ocurrido algo terrible allá abajo. Una noche de invierno ocurrió algo que cambió todo. Eran las 3:12 de la madrugada, la hora más tranquila del turno. Yo estaba revisando expedientes cuando el teléfono sonó. Contesté. Silencio. Luego una voz muy débil. Ayuda. Pensé que era un paciente. ¿Quién habla? Por favor, ayúdenos. La comunicación se llenó de estática. Antes de cortarse escuché algo más. Decenas de voces susurrando al mismo tiempo, como si muchas personas estuvieran hablando desde muy lejos. Miré la pantalla, origen de la llamada, sótano B. Sentí un escalofrío por primera vez. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente pregunté a un técnico de mantenimiento. Después de insistir mucho, me confesó algo. Existía un nivel subterráneo adicional, pero había sido sellado hace más de 40 años. Nadie tenía acceso oficial, ni siquiera aparecía en los planos actuales. ¿Por qué lo sellaron? El hombre bajó la mirada. Porque algo pasó allí. No quiso decir más. Durante las siguientes semanas, las llamadas continuaron, siempre a la misma hora, siempre desde el supuesto sótano B. Y cada vez las voces parecían más desesperadas. Una madrugada escuché claramente: tenemos frío. Otra noche: no abras la puerta. Y una vez: él sigue aquí. Aquella frase me dejó inquieto. ¿Quién seguía aquí? Decidí averiguarlo. Una noche llevé una linterna. Esperé hasta las 3 de la mañana. Luego bajé al sótano principal. El lugar estaba casi vacío. Tubos viejos corrían el techo. Las luces parpadeaban. El aire era húmedo y pesado. Caminé por un pasillo de mantenimiento hasta encontrar algo extraño. Una pared más nueva que las demás, como si hubiera sido construida para bloquear una entrada. Detrás había una puerta metálica oxidada. Estaba casi completamente cubierta por cemento, pero aún podía verse parte del marco. Sobre ella había una placa antigua. Decía: área de aislamiento nivel B. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entonces escuché un golpe. Del otro lado, toc, toc, toc. Retrocedí inmediatamente. Pensé que era la tubería. Volvió a sonar. 3 golpes más. Esta vez
más fuertes, como si alguien estuviera intentando salir. Me quedé inmóvil y entonces escuché una voz muy cerca, detrás de la pared. ¿Hay alguien ahí? Sentí que la sangre se me congelaba. Corrí de regreso al ascensor. Esa noche no dije nada, pero ya no podía ignorarlo. Necesitaba saber qué había ocurrido. Comencé a investigar archivos antiguos del hospital. Después de varios días encontré periódicos digitalizados y descubrí la verdad. En 1974 se produjo un incendio en el área de aislamiento subterránea. Según los reportes oficiales, murieron 7 pacientes y 2 enfermeros. Sin embargo, encontré algo más extraño. Los números no coincidían. En los registros médicos aparecían 17 pacientes ingresados, no 7. 10 personas desaparecían de la historia, como si nunca hubieran existido. Seguí investigando. Finalmente, encontré el testimonio de un antiguo trabajador, un documento olvidado. Allí explicaba que durante el incendio los sistemas de seguridad fallaron. Las puertas automáticas quedaron bloqueadas. Muchos pacientes quedaron atrapados y jamás pudieron escapar. Para evitar un escándalo, la administración ocultó parte de la tragedia, sellaron el lugar y eliminaron registros. Leí aquellas páginas varias veces. No podía creerlo. Entonces entendí las llamadas, o al menos intenté convencerme de ello. Pero lo peor aún estaba por venir. 2 noches después recibí otra llamada. Contesté. Esta vez la voz era clara. Era la de una mujer. Ya abrimos la puerta. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién eres? La respuesta tardó unos segundos. Ahora él puede subir. La línea se cortó. En ese mismo instante, todas las luces de la estación de enfermería se apagaron. La oscuridad cubrió el piso entero. Escuché gritos en los pasillos, alarmas, puertas cerrándose y algo más. Pasos lentos, pesados, provenientes del ascensor. Las luces de emergencia se encendieron. Vi que el ascensor descendía solo, nivel 1, sótano. Luego apareció una letra que jamás había visto. B. Las puertas se abrieron y algo salió. No vi claramente qué era, solo una silueta alta y oscura. Demasiado alta para ser una persona normal. Los pasillos comenzaron a llenarse de un olor horrible, como humo viejo, como carne quemada. La figura avanzó lentamente. Y donde pasaba, las luces se apagaban, los monitores dejaban de funcionar, los pacientes despertaban aterrados. Yo observaba desde la distancia, paralizado. Entonces la figura giró la cabeza y me miró. Nunca olvidaré aquello. Su rostro parecía carbonizado, como si hubiera ardido durante horas, pero lo peor eran sus ojos, completamente blancos, sin pupilas, sin expresión, solo vacío. Corrí, corrí como nunca antes. Me encerré en una oficina, escuché pasos acercándose, luego silencio. Después, 3 golpes. Los mismos golpes. Esperé hasta el amanecer. Cuando salí, todo parecía normal. Las cámaras de seguridad no mostraban nada. Los registros no indicaban ninguna falla. Nadie recordaba haber visto aquella figura, solo yo. Esa misma mañana renuncié. Jamás regresé al hospital. Han pasado 5 años desde entonces, pero hace una semana recibí una llamada de mi teléfono personal. Número desconocido. Contesté y escuché una voz que reconocí de inmediato. La misma mujer, la misma voz de aquella noche, susurró. Volvimos a cerrar la puerta. Guardó silencio unos segundos y añadió, pero no para siempre. La llamada terminó. Desde entonces, todas las madrugadas a las 3:12, mi teléfono suena una vez, solo una, y siempre aparece el mismo origen, sótano B. Mi nombre es Alejandro Salas. Lo que voy a contar ocurrió en noviembre del 2017 en la ciudad de Puebla, México, cuando trabajaba como enfermero en el Hospital General del Sur. Durante 6 años había trabajado en turnos nocturnos, había visto de todo,
accidentes, muertes, pacientes delirando, familiares desesperados, pero nada me preparó para conocer a la mujer de la habitación 406. Todo comenzó una noche de lluvia. Era el 14 de noviembre. Mi turno inició a las 11 de la noche. A la 1 de la madrugada ingresó una paciente de aproximadamente 70 años. No llevaba identificación, no traía familiares, nadie sabía quién era. Había sido encontrada caminando sola por la carretera cercana al municipio de Amozoc. La mujer apenas hablaba, parecía confundida. Los médicos decidieron dejarla en observación. Le asignaron la habitación 406. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. Estaba sentada en la cama, mirando hacia la ventana, completamente inmóvil. La luz blanca y fría de los fluorescentes caía sobre ella, haciendo que las sombras de la habitación parecieran más profundas. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal con un golpeteo constante, mientras en el pasillo se escuchaba el lejano pitido de los monitores cardíacos. Tenía el cabello blanco y muy largo, la piel extremadamente pálida y unos ojos grises que parecían observar algo que nosotros no podíamos ver. Cuando me acerqué para tomarle los signos vitales me habló. ¿Ya cerraron la puerta? Pensé que estaba desorientada. ¿Qué puerta? La mujer giró lentamente la cabeza. El movimiento fue tan pausado que me recorrió un escalofrío. El aire de la habitación parecía más frío que en el resto del piso. La puerta de abajo. No entendía a qué se refería. Intenté preguntarle más, pero ya no respondió. Durante los siguientes días ocurrió algo extraño. La paciente nunca recibía visitas, jamás preguntaba por familiares y tampoco parecía interesada en irse. Simplemente permanecía sentada mirando a la ventana, a veces durante horas, sin moverse, sin dormir, sin hablar. Mientras el hospital seguía con su rutina nocturna de ruedas chirriando sobre el suelo encerrado, los teléfonos sonando a lo lejos y el olor persistente a desinfectante impregnando los pasillos. Ella permanecía inmóvil como una estatua, hasta que llegó la noche del 18 de noviembre. Aquella madrugada me encontraba revisando expedientes cuando una enfermera llamada Carla llegó corriendo. Estaba pálida, temblando. Sus zapatos resonaban contra el piso vacío del pasillo y su respiración agitada rompía el silencio de la estación de enfermería. Alejandro, la señora del 406 no está. Fuimos inmediatamente a revisar la habitación y estaba vacía. Las sábanas seguían frías y perfectamente acomodadas. La luz tenue del cuarto parpadeaba ligeramente. Las cámaras no mostraban a nadie saliendo. Las puertas del hospital seguían cerradas. Buscamos por todas partes, nada. Era como si hubiera desaparecido. Finalmente la encontramos. Estaba en el sótano, de pie, frente a una vieja puerta metálica que llevaba años clausurada. El lugar olía a humedad, polvo viejo y tuberías oxidadas. Apenas escuchaba un zumbido distante de los sistemas de ventilación. Cuando le preguntamos que qué hacía ahí, respondió algo que jamás olvidaré. Escuché que me estaban llamando. La regresamos a su habitación. Pensamos que podía tratarse de algún episodio de sonambulismo. Sin embargo, las cosas se empeoraron. Las noches siguientes comenzaron a ocurrir incidentes extraños. Pacientes aseguraban escuchar pasos en los pasillos vacíos. El sonido aparecía y desaparecía entre los ecos del edificio, como si alguien caminara lentamente sobre el linóleo durante la madrugada. Algunos afirmaban que una anciana caminaba por las habitaciones, observándolos mientras dormían. Otros despertaban asegurando que alguien más les susurraba al oído. Siempre describían a la misma mujer, cabello blanco, vestido gris, ojos pálidos. La paciente del 406. Pero había un problema. A la hora en que ocurrían estos avistamientos, la mujer seguía en su cama, vigilada por cámaras, sin haberse movido. Los reportes se acumularon. Médicos, guardias, personal de limpieza, todos comenzaron a hablar de ella. Y entonces descubrimos algo más extraño. La mujer no aparecía en ninguna base de datos nacional. No existían registros médicos.
No había acta de nacimiento, no había CURP, no había huellas registradas. Era como si nunca hubiera existido. El director ordenó investigar. Mientras tanto, la paciente seguía preguntando lo mismo, todos los días y a la misma hora. ¿Ya cerraron la puerta? Nadie sabía qué significaba, hasta que llegó la noche del 23 de noviembre. Aquella madrugada se fue la electricidad durante unos segundos, solo unos segundos. El zumbido constante de las máquinas se apagó de golpe y el hospital quedó sumido en un silencio antinatural. Cuando regresó la luz, la habitación 406 estaba vacía. Otra vez. Esta vez las cámaras sí captaron algo. La grabación mostraba a la anciana levantándose de la cama, mirando directamente a la cámara, sonriendo, y luego desapareciendo literalmente. No salió por la puerta, no abrió una ventana, simplemente dejó de estar ahí, como si se hubiera desvanecido. La grabación provocó pánico. Los guardias recorrieron el hospital entero. Sus radios crepitaban entre mensajes nerviosos mientras las luces fluorescentes iluminaban los pasillos desiertos. Finalmente la encontraron en el sótano, frente a la misma puerta metálica, pero esta vez estaba abierta. Nadie sabía cómo. La cerradura tenía más de 20 años sin utilizarse. Recuerdo perfectamente el frío que salía de aquel lugar. Era imposible. Parecía provenir de una cámara de congelación. El aire helado nos golpeó el rostro y arrastró consigo un olor antiguo, húmedo y encerrado durante décadas. La anciana observaba la oscuridad del interior, sonriendo. «Llegaron tarde», susurró. Su voz apenas fue audible, pero resonó en el silencio del sótano, como si hubiera sido pronunciada justo detrás de nosotros, y señaló hacia adentro. Uno de los guardias iluminó con su linterna. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Había una escalera. Descendía varios metros hacia abajo. Ninguno de nosotros sabía que existía. Los planos del hospital tampoco la mostraban. El director ordenó una inspección inmediata. Bajamos al día siguiente. La escalera conducía a una sección antigua del edificio, olvidada durante décadas. Cada escalón crujía bajo nuestros pies y el haz de las linternas apenas lograba atravesar la oscuridad acumulada. Allí encontramos expedientes cubiertos de polvo, equipos médicos antiguos y fotografías, cientos de fotografías, pacientes, médicos, enfermeras, todas tomadas entre 1962 y 1968. Y en casi todas aparecía la misma mujer, la paciente de la habitación 406, exactamente igual, sin una sola arruga diferente, sin haber envejecido, la misma cara, el mismo cabello, la misma expresión. Fue entonces cuando encontramos el expediente. Nombre: Lucía Valverde. Fecha de ingreso: 17 de marzo de 1964. Diagnóstico: desconocido. Observaciones: afirma escuchar voces provenientes de una puerta bajo el hospital. Mi cuerpo se paralizó. Habían pasado más de 50 años. Era imposible, simplemente imposible. Sentí un nudo en el estómago, mientras el olor a papel viejo y humedad llenaba aquel espacio olvidado. Esa noche intentamos trasladarla a otro centro médico, pero cuando llegamos a la habitación ya no estaba. La cama estaba vacía. Las cámaras no registraron movimiento. Nunca volvió a aparecer. La policía investigó durante semanas. No encontraron nada, ni una sola pista, ni una huella, ni un rastro. La habitación 406